¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Angie Valentín y les doy la más cordial bienvenida a su podcast Chao. En esta ocasión cuento con la presencia de mi amiga Elena Rincón, quien es licenciada en educación preescolar, es pedagoga y también es terapeuta de programación neurolingüística. Y vamos a tratar un tema muy importante para nosotras que se llama, o lo nombramos, cuando el miedo te paraliza. Amiga, bienvenida. Elena, aquí a tu programa, a tu lugar. Y quisiera que nos explicaras la importancia que tiene el miedo, que llega a veces a paralizarte, no nada más para que tú dejes de realizar tus cosas, sino aún literal te paraliza. Pues muchas gracias, Angie. Nuevamente estar aquí contigo es un placer, un gusto, un honor también. Sabes que aprecio mucho estas invitaciones. Y bueno, pues esta ocasión que vamos a hablar acerca del miedo, pues es algo que todos hemos experimentado. El miedo se genera desde la infancia, desde que tus padres te dejan con alguien y en el momento en que te sueltan, empiezas a generar el miedo. No sé si recuerdas cuando tú dejabas a tus hijos encargados con tu mamá o porque ibas a algún lugar y se desprendían de ti, empezaban a llorar, o incluso tú ibas a comer y los dejabas en un espacio y lloraban, porque tú les dabas una seguridad y al momento de separarse sienten ese vacío de qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer, y ahí se genera el miedo. Entonces es una sensación que ya se queda grabada en nuestro cerebro y en el transcurso y a lo largo de nuestras experiencias lo recordamos. Ese vacío, ese me caigo al vacío y no sé qué voy a hacer, qué va a pasar de mi vida, ¿sí? Entonces tienes una nueva experiencia de vida, tienes una experiencia que te marca y obviamente existe esa sensación. El miedo nos ayuda, nos impulsa o nos manda hasta abajo. Nos impulsa porque a veces tú sientes miedo, no sé si te pasaba, me tocó jugar en la calle, ser niña de la calle, y jugar a las escondidillas y tú ya escondida ahí, que nadie te vea, y oías un ruido, y ese miedo te hacía o quedarte quietecita o salir corriendo disparada, sí, ¿no? El miedo te impulsa también a hacer algunas cosas. Si tienes miedo a ser pobre, ¿qué vas a hacer? Trabajar para no serlo. Exacto. Si tienes miedo a, no sé, viajar, bueno, pues intentarás hacerlo. Ya platicaremos más adelantito acerca de cómo quitarlo, pero el miedo también nos impulsa, es bueno. Lo malo es que cuando nos domina, nos manda hasta abajo. Y ahí es un poquito más difícil poder sacar la situación, pero el miedo no es tan malo. No, definitivamente yo sí creo que el miedo te sirve para muchas cosas. Es como una alerta también, ¿no? A veces te pasa que vas por algún lugar y de la nada empiezas a sentir ese miedo que te hace correr y decir, no, mejor corro, de aquí no, y te puede el miedo salvar la vida. Pero también hemos visto ocasiones que tanto miedo pues ha llegado a quitarle la vida a mucha gente, ¿no? Como en el caso, platicábamos ahorita antes de iniciar, en el caso de Mariana Levy, que el miedo la paralizó de tal forma que ella perdió la vida, ¿no? Así es, se detuvo su corazón. Sí. Es lo que sabemos, ¿no? Acerca de su experiencia. Y bueno, pues efectivamente el miedo a cambiar, el miedo a enamorarte, el miedo a dejar una pareja, el miedo a emprender, el miedo a estudiar algo que realmente amas, el miedo a dejar algo que ya iniciaste, pero que sabes que no es lo tuyo.
Y entonces ese miedo también dices, ¿qué hago? Pero empezar a identificar cómo lo voy a sacar. Y sí, te vas a dar tus golpes y tus raspadas y tus moretones, literal, ¿eh? Literal. Y entonces vas a sacar toda esa experiencia y esa capacidad que tienes de una experiencia de vida. Y entonces vas a salir adelante. Pero sí, el miedo es algo generoso. Yo creo que el miedo, como dicen por ahí, lo debemos de usar como trampolín para poder salir adelante de las situaciones. Pero también creo que ese miedo, como tú ahorita lo mencionas, es el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, porque tenemos esos programas mentales que nos ponen desde que somos niños, de que a lo mejor no la vas a hacer, tienes miedo de arriesgarte. Yo debo de ser muy honesta, yo siempre he hecho todas las cosas con mucho miedo. Yo soy una persona, era una persona muy miedosa. A mí me daba miedo, salir a la calle, los perros. Me daba miedo si alguien estaba en la otra acera, yo ya sentía que algo iba a pasar. Me daba miedo subirme a un avión, me daba miedo dejar a mis hijos solos, me daba mucho miedo, pues me dio miedo embarazarme, me dio miedo ir al hospital a tener a mis hijos, de verdad. Todas esas situaciones, pero sí he aprendido que el miedo, pues sí puede ser un buen aliado siempre y cuando tú lo canalizas. Por ejemplo, si te da miedo subirte a un avión, pues lo tienes que intentar con todo y miedo, si no nunca vas a saber qué pasa y que a veces no es tan malo, ¿no? Ahora ya te subes pides tu frazadita y te duermes y no pasa nada, pero pues todo eso es un proceso. Por ejemplo, hay mujeres que específicamente nos da miedo aventurarnos a emprender algún negocio, a veces nos da miedo hablar y decir las cosas, enfrentarlas, confrontarlas, porque no se va a armar un relajo y qué van a decir y no, ¿cómo le digo no sé, a mi comadre que pues ya no quiero que venga todos los días en la mañana a desayunar porque ya no hice nada? Te da a veces hasta cosas tan simples, claro. Miedo a hablar con la gente, miedo a decir lo que piensas, miedo pues de todo. Y eso te va frenando, ¿no? Claro. Yo veo el miedo, hace poco escuché a una persona y me gustó cómo lo explicaba. Decía que el miedo es como tus pensamientos, es tu propia película. Y nosotros decidimos qué hacer, de qué te gusta, qué tipo de películas te gusta ver, porque tú vas a ser la protagonista. Una película romántica, una película con comedia, una película de muchos colores, o quieres una película de terror. ¿Qué quieres? ¿Sí? O en algún momento cuando empezó todo esto de la pandemia, hablaba yo con un amigo y me dice, es que nos han programado también, nos han ido metiendo series de zombies, de pandemias y muchas películas que hemos visto y que hay al respecto. Y me dice, cada quien está viviendo su propia película, cada quien está viviendo su propio apocalipsis. Y entonces la gente, la verdad, sí nos aterrorizamos, sí dijimos, pues yo no salgo, yo no voy, yo no hago, no esto, no lo otro. Y bueno, a fin de cuentas nos hemos tenido que enfrentar a algo que no conocemos. Así es. Algo que los propios científicos desconocen, quienes ya hemos tenido la experiencia de pasar este proceso, pues sabemos que también es una incertidumbre y sí estás con mucho miedo. Sin embargo, el poderlo manejar, el poderlo ponerlo en el lugar donde tú quieres que esté, ¿sí? Si es algo que me va a dominar, pues va a acabar conmigo. Poco a poco va a acabar conmigo. Okay. Y todo esto empieza desde nuestra mente. Así es. Tú me comentaste que el miedo no es algo que exista.
¿Es así? Que es Así algo es. que nosotros nos generamos en nuestra mente. Así es. ¿Cómo es esto? Bueno, empezamos con un pensamiento simple y va a ir aumentando porque le vamos a ir poniendo cada vez más cosas, más cosas, más cosas. Y obviamente yo repito al ejemplo de la película. ¿Qué tantos elementos vas a querer en tu película? Que tú vas a ser la protagonista. Y si va a ser un thriller, o sea, ¿qué tanto le estás poniendo? Pues entonces dedícate mejor a hacer guiones de películas, porque los productores se están perdiendo de buenas historias, porque estamos De generando buenas historias ideas. De terror. de terror, de angustia, de dolor, de tristeza. Fíjate cómo un pensamiento te puede llevar incluso a la muerte, ¿sí? Ya no funciono, ya estoy grande, ya no sirvo para nada, pues ya para aquí estoy. Y tu cuerpo te escucha, todas tus células te escuchan. Y dicen, bueno, pues si ya no vamos a servir para nada, pues duérmete, ya no Pues trabajes. muérete. Exacto. Y entonces tu cuerpo empieza a deteriorarse, empieza físicamente a tener reacciones, tus síntomas, y estos van a acabar contigo. Ok, entonces tendríamos que empezar a canalizar de alguna manera nuestros pensamientos. Y sí, porque la verdad sí, la mayoría nos tiramos sí al drama, al super drama, y empezamos con algo pequeñito y al rato ya estamos, pero todas paniqueadas, ¿no? Así es, Con cualquier cosa. cualquier cosa. O sea, no sé, ay, es que me sentí algo aquí. Sí, Ay, ya te haces en el sí, yo quirófano, era una de quitándote. esas, yo era una de esas así de, ay, ya, por favor, ya, háblenle al notario, ¿no? Casi, Sí, casi, sí, así sí. de, ya sientes que se te va la vida, o no sé, por ejemplo, yo era alguien que de verdad, si yo le marcaba a mis hijos y no me contestaban, bueno, yo ya en mi película, yo ya tenía aquí a toda la policía local, la estatal, la federal, porque ¿dónde están mis hijos? O sea, de verdad, peor que la Llorona, ¿no? Porque tu mente es tan poderosa y te empieza a jugar unas pasadas bien malas, ¿no? Porque ojalá y la utilizáramos también para lo bueno, ¿no? Y ya, bueno, fuéramos otra cosa, pero empiezas con que, no, y es que si no me contesta, y a lo mejor no me contestó porque, no, pero es que me tiene que contestar, pero sí tenía pila. No, resulta que lo tenía en vibrar, o que ya se le acabó la pila, o que no lo escuchó porque trae, como por fin salió, ¿no? Ya trae la música, todo lo que da y no lo escuchó. Entonces, para mí eso me generaba ansiedad, mucha ansiedad, ataques de ansiedad. Entonces, era cualquier cosa, ¿no? Eso. O cuando inclusive, ¿no? Que alguien, es que quiero hablar contigo y ya empiezas, no, pum, pum, ¿Qué pum, va a pum, pum, querer? pum, no, ¿qué va a querer? Y de seguro me va a decir no sé qué. Y ya empiezas con la angustia, el miedo, ¿no? Y resulta que te querían para otra Otra cosa. cosa, menos lo que te imaginaste. Sí, de hecho, el 95% de nuestro miedo es creado y nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Entonces, Y yo, ¿como para qué le invierto tanto tiempo, tanta energía, tanto esfuerzo a eso? Además, fíjate, ya sacaste un nuevo género, ¿no? Yo decía comedia, romanticismo y thriller. Ahorita ya me dijiste policíaco, ¿sí? sí, o sea, es que tiene que haber de todo, Elena, o sea, no Entonces, es, nada más sí, para que veas cómo nuestra imaginación supera cualquier sí, cosa, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sí necesito canalizar, sí necesito enfocarme, qué es lo que sí quiero. Generalmente dedicamos mucho tiempo a lo que no queremos. No quiero ser pobre, no quiero ser ignorante, no quiero ser llegar a la vejez y no tener dónde vivir, y no tener a mis hijos cerca, o a mi familia, o no tener que comer. No, enfócate en lo que sí quieres. Si quiero ser exitoso, si quiero trabajar, si quiero una casa, si quiero, en lo que sí quieres, porque entonces eso sí va a pasar. Lo que no quieres seguramente no va a pasar, pero tú estás invirtiendo demasiado tiempo en eso. Y a veces, pues, ahora, si fuéramos financieros, ¿en qué le estás invirtiendo?
Sí, o sea, son las finanzas del pensamiento. ¿En qué le inviertes? Y entonces vamos a saber para dónde vas. Probablemente ni siquiera va a pasar eso de que no te quedes, de que te quedes sin nada. Sin embargo, estoy enfocando muchísimo en eso, muchísimo. Yo me gusta pensar positivo, incluso de las cosas malas o disque malas que te pueden llegar a pasar, ver la parte positiva, siempre, me gusta eso. Sí la paso mal un momento, sí la paso desagradable y después pienso, a ver, ¿por qué pasó esto? Yo lo generé, yo lo provoqué, bueno, por algo sucedió y voy a cambiarlo de esta manera. Cuando no tenemos esa capacidad, entonces me quedo en mi 95% de lo que no quiero, pero que no va a pasar, pero que ahí estoy y lo estoy sufriendo. Y lo Además, veíamos en el ejemplo de un programa pasado donde te explicaba que si pasa por tu cabeza, tu cuerpo va a desprender químicos. Químicos que tú no sabes, que tú no conoces, que existen ahí, pero va a pasar. Entonces este miedo va a dañar algún órgano de tu cuerpo. generalmente el riñón. Al riñón, generalmente. Pero el riñón, fíjate que el riñón es uno de los órganos que cuando ya se daña es porque algo grave está pasando. Sí, algo muy grave. Por ejemplo, en el proceso de la diabetes, cuando ya daña el riñón, te empiezan a dializar y prácticamente la gente sabe, estoy en mi etapa final. Porque el riñón es de los órganos que son, además de que son vitales, no se pueden regenerar como el hígado, no se pueden, hay trasplantes, pero Es muy no hay, complicado. o sea, no hay como un corazón artificial, no hay como, Algo con sí, lo cual es lo puedes diferente, reemplazar. sí, porque es un laboratorio también, igual que el hígado. Entonces el riñón, cuando ya se refleja, es porque ya el miedo ha sido tu vida. Has hecho 1000 películas y los productores de cine, te repito, estarían felices con que tú les contaras tus historias y entonces serían verdaderas historias de tristeza, de dolor, de thriller, de todo. Necesito cambiar esa forma de pensar, necesito ver lo bueno. A veces pensamos que lo que nos hacen es malo. A veces pensamos que una traición amorosa fue lo peor que nos pasó. Y si tú en ese momento dijiste, fue lo peor que me pudo haber pasado y lloré y me revolqué en mi cama de dolor, etcétera. Y si yo te digo, ve hacia atrás y ve, fue bueno. Como dijera la india Yuridia, excelente. Exactamente. Sí, claro. No fue tan malo como tú lo pensaste en su momento. Dolió, sí dolió. Porque no somos De palo. de palo o de plástico, no, dolió, pero no fue malo. Y las experiencias a veces nos hacen llorar, pero nos hacen reconocer, no era lo mío. Y el miedo, te va a impulsar y te va a sacar de donde estés, porque no quieres estar ahí. Y vámonos para adelante. También es bueno sentir miedo. Miedo a viajar, miedo a volar. Son miedos que a lo mejor parecen sencillos, pero al final de cuentas te van deteniendo. ¿Sabes qué, amiga? Algo que yo he aprendido en este tiempo que he tenido la oportunidad de tener terapia contigo, con otras personas y que me he estado documentando, yo creo que lo peor es tener el miedo a vivir. Porque yo no lo creía así, pero sí hay gente que le tiene miedo a la vida y lo que ella trae. Digo, la vida no es fácil, pero también creo que la vida tiene sus cosas muy buenas. Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene miedo a vivir?
tiene miedo a salir adelante, tiene miedo a emprender, tiene miedo a disfrutar de lo que sí tiene, ¿no? Porque como tú bien dijiste, nos la pasamos viendo lo que no tenemos y dejamos de disfrutar lo que sí tenemos. Así es, amiga. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando la gente llega a tal su miedo, que ya déjate el miedo a emprender algo, déjate el miedo a divorciarte, déjate el miedo a dejar ese hombre que te maltrata, déjate del miedo a empezar una carrera y decirle a tus papás, no, ya no quiero ser odontólogo, ahora quiero ser comunicólogo. Déjate de ese miedo, ¿no? El miedo de, tengo miedo de vivir. Y te haces chiquito y ya no quiero vivir, ya no quiero hacer, ¿cómo le hago? ¿Por dónde voy? ¿Y qué se hace en ese caso? Bueno, ¿Por dónde la gente inicio. se agarra o por dónde puede empezar a armarse? Porque de por sí la vida es complicada, pero dices, bueno, pues me pasó esto, me pasó lo otro, pero pues yo le echo ganas, ¿no? Y yo quiero salir y por mis hijos, por mí misma, por mi papá, por mi mamacita que está en el cielo, pues de algo te agarras. Pero cuando la gente tiene tanto miedo que no se quiere agarrar de ningún lado y anda como veleta de aquí para allá, ¿por dónde? Fíjate que esa es un buen cuestionamiento. Hace muchos años, cuando yo inicié en el área de la docencia, tenía una compañera que era muy buena maestra, y yo de ella aprendí muchísimo. Y recuerdo que tenía ya unas actividades de motricidad y hacía a los niños pasar por una viga de esponja muy delgadita. Entonces, cuando los niños están en preescolar, ellos no tienen una motricidad tan buena, una motricidad gruesa tan buena, están iniciando. Entonces ellos iban caminando así en esa viga y recuerdo que, recuerdo que iban miedosos, con miedo, pero así como con ganas y con curiosidad, iban. Y entonces cuando ellos se iban a caer, ella les decía, agárrate de aquí, o sea, de su suéter, de su mismo suéter. Entonces ellos se agarraban del suéter y de verdad, Angie, los niños pasaban bien. Entonces yo entendí algo así como, solo te puedes agarrar de ti. En ese momento solo te puedes agarrar de ti, de lo que tú eres, de lo que tú puedes hacer y empezar a reconocerte. Y entonces empezar a trabajar lo que tú sí eres. Sí es cierto, me hace falta mucho trabajo personal, pero con lo que tengo me es suficiente para iniciar, porque ya soy, ya estoy. Y entonces empiezo a trabajar en esto, ¿sí? Repito, iniciar con pensamientos positivos de todo lo que te pasa en el día, ¿sí? Todos hemos tenido experiencias desagradables en nuestras vidas, pero no es lo peor que nos ha pasado. Entonces podemos seguir adelante, podemos hacer las cosas y agarrarte de ti. Y entonces ir y emprender y atreverte, ¿sí? Yo te digo, siempre lo he hablado, siempre lo he dicho, yo tenía un terror a hablar en público, así ya aún siendo docente, aún teniendo a mis grupos, yo hablaba con los niños normal, pero llegaban los papás y ellos se daban cuenta de mi miedo, de mi terror, y yo creo que ellos decían, ¿cómo esta maestra da clases a mis niños? Sí, claro. Si muere de miedo de estar aquí. Me tocaba el homenaje y yo decía, los preparaba, se aprendían súper bien sus poesías, sus canciones referentes a las fechas. Y yo le pedí a mis compañeras, por favor, te lo suplico, tú dirige La el ceremonia. homenaje, sí, Sí. ¿no? Para mí era fatal. Muchos años bailé danza folclórica y yo bailaba bien padre y el mero día siempre me equivocaba. Siempre me pasaba algo. O sea, era un miedo, pero a la vez quiero hacerlo y quiero estar ahí. Entonces, así viví mucho tiempo, viví muchos años, hasta que descubrí métodos que yo te lo dije, tú lo sabes y lo has probado.
¿En cuánto tiempo crees que puedes quitar un miedo? Trabajamos uno especial que era el de volar, que es subirte a un avión. Y yo te dije, ¿cuánto tiempo crees que te lo puedas quitar? Tú me contestaste algo, no recuerdo exactamente, y yo te dije, no, 1 o 2 minutos, cuando mucho. Sí, yo te di un tiempo así como que, otro año de terapia. Exacto. ¿No? Y entonces tú te reíste. Sí, claro. Y bueno, ya te expliqué cómo funcionaba la técnica, por qué funcionaba. La hicimos. Tú estabas próxima a volar, recuerdo. Sí, iba a ir a Perú y tenía que ir sola porque tenía que ir a recoger a mi hijo. Exacto. Sí, ¿Y qué pasó? pues viajé sola. Y sin miedo. De verdad, sí, yo sí lo comprobé porque mi hijo estaba estudiando fuera del país, estaba en Perú. Y bueno, pues cuando lo llevé, pues muy padre porque íbamos los dos juntos y ay, así como que mi hijo me acuerdo que me agarraba la mano de tranquila, tranquila, no pasa nada, ya es una turbulencia, tranquila, baby. Pero después cuando ya era el regreso yo dije, Padre Santo de la Gloria, ya dejé a mi hijo. De por sí yo ya venía toda triste, melancólica y medio corazón en Perú. Y luego dije, ahora chútate. El miedo de haber dejado a mi hijo en otro país solo. Ajá. ¿No? Y luego el miedo de que, ay, me tengo que regresar en el avión. Entonces, cuando yo ya tenía que regresar por él, la verdad es que me acuerdo que tuvimos la sesión y, y pues yo viajé muy bien a Perú. Fui por él, regresé muy bien, no tuve miedo, y sentía la turbulencia tranquila. Cuando empezaba a sentir un poquito de ansiedad, volví a hacer mi ejercicio. Y después, eso fue en diciembre, y después en marzo yo viajé sola, sin hijos. Mis hijos me regalaron un viaje a Colombia y viajé sola a Colombia. Así es. Entonces nos agarra la pandemia ya y tomé más aviones de los que yo tenía programado tomar porque nada más se suponía que era de México, Medellín, Medellín, México. Y bueno, que llegué hasta Panamá con tal de regresar a México. Entonces tomé como 3 o 4 aviones más y sin problema. Así es. Y de la misma manera yo cuando aprendí esto y yo dije, si de verdad me van a quitar el miedo a hablar en público, no sabes, para mí va a ser un cambio de vida. Sí. Y así fue. Cuando lo pude comprobar, dije, Dios, ¿dónde estaba todo esto que hoy conozco, que hoy puedo compartir, que hoy tú lo has probado y has sido generoso? Hace un par de semanas encontré a la mamá de un jovencito que él tenía como tartamudez. Uh-huh. Y había ido a muchos terapeutas, ya muchos, y me dijeron, pues si tú puedes hacer algo por él, pues te lo vamos a agradecer. Yo no hice realmente nada, solamente le enseñé las herramientas. Y Eso es de me verdad encanta de ti. un niño hermoso, que puntual, todo lo que yo le pedí, todo, yo le dije y se lo prometí, si tú haces lo que yo te digo, de verdad que te va a ir muy bien. Me acabo de encontrar a sus papás. Se fueron a vivir a Monterrey y entró al Tec Milenio, pero tienen un convenio ahí con el Tec de Monterrey. Y me decía, nos acabamos de acordar de ti hace 2 semanas que viajamos a México porque a Manolo lo mandaron como, le pidieron que fuera el coach del equipo de oratoria, cuando él no podía ni siquiera hilar una frase completa. Entonces para mí fue así como, ¿en serio, de veras? ¿De veras me estás diciendo eso? Obvio, cuando él estaba aquí, ya cuando salió de la secundaria, yo lo traté cuando él entró a la secundaria. Cuando él salió de la secundaria, un niño muy inteligente, muy dedicado, muy hermoso. Se van y me entero de esto y de verdad, Angie, la gente que trabaja este sistema, estos sistemas, estos métodos, tienen cambios muy importantes en su vida, muy importantes.
ahí hace poco también platicaba con un chico que es elite de atletismo. Vamos, no es campeón, pero él corre maratones. Y entonces, cuando eres elite, sales en un bloque. Uh-huh. Entonces, no necesariamente ganas, pero llegas de los primeros 40, 30 lugares, ¿no? Ya de ahí para atrás, todos se tardan más de 3 horas. Entonces, él me decía, tengo miedo de no poder bajar mis tiempos, tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, y yo empecé a verlo porque él tiene una lesión en el pie, y yo le dije, vamos a dejar esos miedos al lado y vamos a empezar a trabajar. Y estoy segura que después vamos a poder contar su historia de éxito como la tuya, como la de mucha gente que ha podido dejar ese miedo atrás, esos pensamientos que nos dañan, que no nos dejan ser, que nos lastiman, pero que también podemos aprovechar y decir, no quiero eso y quiero estar en este lugar, y quiero lograr esto. Uh-huh. Yo personalmente inicié un emprendimiento con miedo, pero ¿sabes? A mí me gusta mucho esto, tú lo sabes. Y entonces yo dije, bueno, voy a iniciarlo. Y me fue bien al principio y todo, pero no es lo mío. Lo mío es esto. Es poder comunicar, poder compartir, poder hablar. Y tuve una experiencia muy fuerte y muy fea, que dije, no quiero esto. Quiero lo mío. Y tenía miedo de dejar ese emprendimiento porque invertí mucho tiempo, invertí mucho dinero. Y que además me estoy quedando en la bancarrota por lo mismo. Pero yo dije, no me importa. A veces las pérdidas resultan ganancia. Exacto. Siempre. Ahora sé que eso es lo que no quiero. Ahora sé que eso no es lo mío y que lo mío realmente es esto. ¿Sí? El miedo a dejarlo me estaba llevando más abajo. Porque también tenía miedo al fracaso. Sí, claro. Y todos podemos tener miedo. O sea, eso todos lo sentimos. Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué voy a sacar de bueno de ahí? ¿Qué voy a sacar de bueno? Seguir adelante y vamos, ahora sí que como dicen, con miedo, pero vamos a hacerlo. Tú lo dijiste hace rato, siempre lo he hecho con miedo. Todo. La gente a veces piensa, ay, no, es que Angie sí puede, Angie es bien valiente. No, o sea, de verdad no. Yo, la mayoría de las cosas que yo he hecho ha sido con miedo. Y la verdad es que yo siempre ahí tengo mi Pepe Grillo, que es mi hermana, Anita, y ella es la que está así de, ándale, me empuja, porque muchas cosas yo las he hecho con miedo, de verdad. O sea, a lo mejor aparento que no, yo las puedo todas, no, pero de verdad, me tiembla y estoy así de, si lo hago, no lo hago, y sí, tú puedes, sí, pues órale, con miedo y me aviento y en el nombre sea de Dios y vamos a hacerlo. Te digo, o sea, tuve miedo, pues, comprarme mi primer carro. ¿Cómo me voy a embarcar a comprarme un primer carro, no? Empecé con uno usadito y luego y tenía miedo de manejar una cuenta en el banco. Tuve miedo, pues, de muchas cosas, de comprarme a lo mejor mi casa. He tenido miedo, tuve miedo de divorciarme, tuve miedo de muchas cosas, pero yo creo que hay cosas que pues con el miedo las tienes que hacer, porque al final tienes que buscar tu bienestar, tienes que buscar, si por ejemplo, para poder yo trabajar y tener dinero, tenía yo que dejar a mis hijos solos, pues claro que tuve miedo de dejar a mis hijos, y tuve miedo de ser una mala madre, y tuve miedo de que me criticaran, y tuve miedo de causarles un trauma a mis hijos. Pero si no hubiera sido por eso, pues no hubiéramos a lo mejor comido, ¿no? Porque a veces te da miedo dejar esas cosas, ¿no? A lo mejor hubiera sido más fácil quedarme en mi casa y no hacer nada y estar aguantando situaciones y
y a estar con mis hijos, pero pues tampoco eso te garantiza que tus hijos estén bien, ni que tú misma estés bien, ¿no? Entonces, pues, ok, pues tuve miedo cuando me asocié en alguna ocasión y no fue lo que yo esperaba, ¿no? Pues tuve miedo, ya lo probé, ya vi que no, bueno, pues ahora ya no hay sociedades, pero ese tipo de cosas, pero las haces, ¿no? Miedo terror, cuando te dicen, ay, fírmele aquí, le vamos a hacer a su papá, terror, y si me equivoco, y si en lugar de salvar, se muere, ¿y qué les voy a decir a mis hermanas? Y Janita, ándale, Tú firma, sí puedes. Y ahí está mi papá. Entonces, son ese tipo de cosas que la verdad, pues nos tenemos que, la moneda está en el aire y tú la tienes que aventar y encomendarte a Dios, que es lo que yo siempre hago, y, ay, Señor, ayúdame, y vamos a hacerlo. Si no fuera así, pues no estuviéramos ahorita platicando. Exacto, no haríamos nada. Hace 3 años estuvimos platicando y yo te comenté, yo quiero trabajar con las mujeres, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y fue un proceso, y en ese proceso, gracias a Dios y a toda la gente que me contuvo, pues ahorita estamos aquí platicando y viendo realidad lo que alguna vez platicamos, ¿no? Que no tenía ni pies ni cabeza, pero estaba ahí la idea. Y ahorita estamos aquí y ya estamos con nuestro podcast y ya la línea de playeras y todo lo que se viene. Entonces, pues sí, con mucho miedo, muchas veces con terror, con ataques de pánico, de ansiedad. Y mira, pasa, lo hacemos. Fíjate que pasa como los artistas, tú ves sus primeras producciones y dices, no, ¿cómo compraba eso la gente? Y ves sus nuevas producciones y ves que ahora ya tienen y le meten y todo. Es como en todo, iniciamos con poco conocimiento, con lo básico, y vamos metiéndole. Y yo sé, Angie, cuando veamos nuestros primeros podcasts, vamos a decir, santo, ¿cómo hicimos eso? Pero sé que nos va a ir bien, va a estar padre, obviamente el equipo de producción, que es buenísimo. Sí, claro, yo hablo de nosotras dos. Lo técnico ya es otra cosa. Ellos son buenísimos y un reconocimiento también para ellos, que son excelentes personas, que también han tenido la oportunidad de trabajar estas técnicas y que por eso también están aquí. Como dices tú, con miedo, como dices tú, sí, con muchas ganas, pero a fin de cuentas, pues hay que hacerlo. Entonces, para recapitular, tenemos que empezar por cambiar nuestra mente, renovarla. ¿Sabes qué? Ahorita no la traigo, pero yo siempre traigo una liga en mi mano, porque cuando llega un mal pensamiento, el ligazo. Ahí está el ligazo, ¿no? Eso lo aprendí aquí con él. Me decía, ponte una liguita y cuando veas que te viene un pensamiento de esos que hasta sientes que el estómago se te sube. Un ligazo. ¿Puedo decir la palabra? Madre, es un ligazo, ¿no? Pues sí, para que te saque de la jugada, a ver, tranquila, porque pues sí, así pasa. Entonces yo creo que sí tenemos que cambiar nuestra mentalidad, empezar a tener un poquito más esa conciencia de, así como tú lo dices, pues sí, es así. El 95% de lo que yo estoy pensando no existe y no va a pasar. Qué lástima que a mí sí me ha pasado el otro 5% de lo que pienso. ¿No? A veces pero sí te pasa ese 5%. No, pero ni tan lástima, ¿no? Porque esto está sí, dentro claro. del 5% y mira, es generoso y, sí, claro, y es padre, sí, ¿no? Sí, cambiar ese pensamiento, en cuanto te das cuenta, cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, siempre les he dicho, ¿cómo tú vas a cambiar algo que has ejercitado al revés? Uh-huh. Entonces, no, lo que no quiero, ya déjalo de lado, lo que no quieres. Lo que sí quiero. Tal cual, repeticiones, como cuando quieres cambiar la forma de tu músculo,
como cuando estás aprendiendo a leer. Cuando estás aprendiendo a leer, tú no conoces las letras ni las grafías y las vas practicando y las vas haciendo. Cuando empiezas a escribir, tampoco sabes. Eso sí, te dan tus santas golpizas, ¿no? Porque no puedes, sí, chongo. te daban. Y entonces, pero poco a poco tú vas cambiando tu caligrafía porque vas teniendo práctica y vas haciendo lo mejor. Así es el pensamiento. Como cuando te aprendes las tablas tan simple. Así es el pensamiento y así es controlar el miedo. Así es controlar el miedo, es saber que eso lejos de que se pueda realizar. Yo te repito, mucho tiempo era incluso hasta fatalista. Yo vi un reportaje, me acuerdo cuando era niña, como 10 años, y decía la persona que hablaba y decía, es que yo soy muy fatalista y salgo y pienso que me van a atropellar y yo era así a esa edad. Y yo lo identifiqué perfectamente y dije, no quiero ser fatalista, no quiero ser así. Pero yo era así. Entonces empecé a tratar de cambiar esa forma de pensar. Me costó trabajo, sí. He tenido un entrenamiento también porque estuve muchos años pegada a lo que es la parte religiosa. Entonces, ese entrenamiento me ayudó mucho. Ir, leer, conocer, de todo eso me ayudó. Entonces, fue de lo primero que me agarré. Y después, obviamente, vas madurando, vas creciendo, vas conociendo, y libros, y autores, y tienes a tus preferidos, ¿no? Me gusta mucho la cultura hindú, me gusta ver su pensamiento, me gusta observar, y entonces mucho de eso lo tomo, me gusta, y trato de ponerlo en práctica. Es un consejo que puedo dar. Busca alguien que sea tu mentor. Y entonces no es un Dios, es tu mentor, te va a guiar. Y entonces ahí vas a poder encontrar respuesta a muchas cosas. Sí, claro. Y bueno, pues el miedo, como decíamos, te puede paralizar al grado de paralizar tu cuerpo literal. Te da una parálisis facial, porque si pudiéramos identificar o que nos pusieran nuestros electrodos, se puede hacer en un laboratorio, claro, pero en el momento en que estamos pasando una situación de miedo, veríamos que nuestra química orgánica está fatal. ¿Y para dónde va dirigido y a qué órganos va a dañar? Y entonces podemos ver por qué a la gente se le paraliza la cara, por qué se le paraliza la mitad del cuerpo, por qué se fractura una mano, por qué se fractura un pie, por qué el miedo acumulado de tantos años te viene terminando dañando el riñón, porque ese miedo a terminar una relación en la que ya no eres feliz te da un infarto y te mueres porque prefieres estar muerto que seguir en esa relación. Pero te mata el miedo de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero. Hasta aquí. Ya no quiero. Entonces sí, identificar y que el miedo no te paralice, porque entonces se convierte en esa sombra gigante que te va a atrapar, que te va a devorar, y entonces ya no vas a poder controlarlo tú, él te va a controlar a ti. Y hay una frase que me gusta mucho de un yogi hindú que se llama Sadhguru. Si quieren investigar de él, él es como el rockstar del yogi ahorita. Este señor dice, tú debes jugar con tu mente y no que ella juegue contigo. Porque si ella juega contigo, entonces ya estás amolado. ¿Sí? Ya perdiste el juego. Ya te ganó. Ya te ganó. Entonces sí debemos identificar lo primero, ¿qué me da miedo? Yo siempre he sabido que me da miedo. No sabía cómo contrarrestarlo. No sabía. Cuando aprendí fue maravilloso. Técnicas que tú sabes, 1 o 2 minutos, se te quitan. A veces cuando se hace este tipo de comentarios, algunas personas pueden incluso reírse y decir, no juegues con mis sentimientos, no juegues
con algo que está comprobado que no se puede curar. Hace 500 años, siempre pongo este ejemplo, si alguien te pudiera decir, vas a entrar a una habitación y se va a iluminar cuando apachurres algo que va a estar ahí al lado de ti, te hubieran dicho loco. Eso no se puede, ¿cómo crees? Eso no funciona. Hoy es lo más común abrir tu puerta, presionar un botón y que tu espacio se ilumine. Luz. Y la única diferencia ha sido siempre el conocimiento. Hoy no lo sé, no tengo ese conocimiento, pero yo estoy segura que adelante, mucho más adelante, podemos sanarnos absolutamente de todo. Sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de medicamentos, sin ayuda de nada. Pero no sabemos, no tenemos aún ese conocimiento. Así Muy que bien. Adelante con el miedo, pero hay que hacer las cosas. Sí, tenemos que vencer esa limitante que nosotras mismas nos hemos puesto o que quizás no lo pusieron o nos programaron desde que éramos pequeños, pero ya no somos pequeños, ya estamos grandes, entonces tenemos que reprogramar nuestra mente, dejar de tener miedo, vivir, disfrutar las cosas, disfrutar tu vida, aventarte. Si quieres comprarte algo, cómpratelo, no te dé miedo. Mejor organízate de qué manera lo vas a poder pagar, cómo vas a trabajar, cómo te vas a generar los recursos para que puedas adquirir las cosas y no te prives del gusto, del privilegio de poder tener lo que tú quieres. Yo siempre he creído que pues nacimos para estar bien, nacimos para ser felices, para tener todo lo que nosotros querramos tener, ¿no? Quizás no sepas cómo lo vas a hacer, pero si tú te pones a pensar cómo lo vas a hacer, tu cerebro va a empezar a trabajar y a generar, bueno, ahora a Angie se le ocurrió que quiere esto, ¿cómo le voy a hacer para que Angie tenga esto? Y empieza el cerebro, empieza porque pues si tú te programas, no, mejor no lo quiero. No. Dices, pues a todo dar. Pues ya no hago nada, ya no trabajo, para mí mejor. De hecho, sí, como tenemos varias áreas del cerebro, las que trabajan a nuestro favor y las que podrían trabajar a nuestro favor, pero por flojera no lo van a hacer. Hablando ya como en un término coloquial, simplemente le da flojera y no lo va a hacer. No va a trabajar para ti. Pero si lo entreno para que trabaje para mí, lo va a hacer. Y yo digo, esto es un entrenamiento, más que una terapia, es un entrenamiento. ¿Sí? Ve a los atletas, uno no llega el primer día a la universidad y ya sé manejar todo, ya sé todo lo de mi carrera. No. Voy a ir aprendiendo y voy a ir viendo qué herramientas tengo, cómo las voy a usar, en qué momento las voy a usar, si utilizo una herramienta, si utilizo todas, ¿qué voy a hacer? Esto es un entrenamiento y realmente funciona de una manera maravillosa. El miedo, voy a repetirlo siempre, nos va a impulsar a hacer lo que nosotros queramos hacer, pero también nos puede llevar hasta abajo. Aniquilar. ¿Sí? Entonces, hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo. Con miedo, pero hay que hacerlo. Exacto, pues muchísimas gracias, Elena, por esta participación. De verdad, yo estoy muy agradecida porque nos explicas de una manera muy sencilla las cosas. De verdad agradezco mucho todo lo que tú has aportado en mi vida, porque definitivamente sí hay un antes y un después de la terapia. Y pues no me queda más que agradecerles a ustedes por ver este podcast. Muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse y sobre todo muchísimas gracias porque nos permiten que aún con miedo estemos haciendo estas cosas que sabemos que nos van a ayudar muchísimo tanto a ustedes como a nosotras mismas, porque al final es una retroalimentación.
Esto es un día a día y todas lo necesitamos. Así es de que, chicas, arriésguense, no tengan miedo, y si tienen miedo, pues con todo el miedo agárrense y digan, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy por eso. Me voy a tardar 1 año, medio año, 2 días, lo que tú quieras hacer, pero hazlo. Mejor empieza a ocupar tu mente en ver de qué manera vas a hacer que sucedan las cosas. Así es que muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Y recuerda que primero estás tú, así que dile chao a lo demás. Chao. Muchas gracias.